Hola, mi nombre es Adrián Carrizo. Este video se titula El sonido del motor 2000 Renault 18. Está dedicado para algunos nostálgicos el sonido de este potente motor, ya que no tiene conectado el caño de escape. Se puede escuchar y apreciar más. Ya algunos me han dicho que han tenido un Renault 18 y que en algunos de mis videos les ha gustado volver a recordar el sonido del motor. Bueno, acá yo le pongo el sonido más potente todavía. Estoy haciendo un par de pruebas y simplemente lo quería compartir con mis queridos seguidores. Si se quedan un poco más, van a poder escuchar el motor a toda máquina, pero bueno, eso será cuando caliente un poco más el motor y el termómetro marque temperatura. Voy a hacer unos comentarios de interés mientras escuchan el motor en funcionamiento. Primero, si ustedes observan la bocina del carburador, que es esa parte negra que está encima del carburador, un tubo, está desconectada, ¿verdad? Y algunas mangueras y conductos que son muy importantes para el buen funcionamiento del ralenti y de la carburación. Eso no impide que pueda encenderlo y hacer algunas pruebas. Así que bueno, estoy tapando la boca del carburador para ver cómo reacciona. Y bueno, lo voy acelerando, tapo la primera boca, la segunda boca y así, ¿verdad? Ese que estoy tocando es el distribuidor, que lo giro en sentido horario para ralentizar la marcha y en sentido antihorario para acelerar. Se nota en el sonido del motor que las revoluciones varían en función de la posición del distribuidor. Lo particular de esto es que si bien las revoluciones bajan, la temperatura no baja, porque se utiliza mucho combustible para pocas revoluciones, y con muchas revoluciones, o sea con más reacción del motor, girando el distribuidor en forma antihoraria, se puede cerrar un poco más el paso de combustible, porque al tener más reacción aumenta las revoluciones, más reacción en el motor que está adelantado, entonces se cierra un poco el paso de combustible para compensarlo, para ralentizarlo, pero esta vez con el paso de combustible, y dejarlo con un buen funcionamiento y una temperatura baja, porque sería lo contrario de lo que dije antes. Entonces sería con el motor adelantado y con poco combustible, siempre cuidando por supuesto la relación de aire-combustible, que no me haga una especie de soplete en las válvulas, porque eso me soplaría las válvulas, las quemaría. Entonces eso sería otro problema, ¿verdad? Pero bien, eso se puede hacer, sobre todo para quienes tengan problemas de temperatura en el motor. Estoy señalando ahí la boca porque hay un cebador climático que son esas dos mariposas que se abren y se cierran con la temperatura. Se cierran cuando está frío y se abren cuando ya calentó bien el motor. Eso hace que pueda encender con una mezcla de aire y combustible más rica en combustible. Esa es la luz del alternador que se apaga cuando lo acelero y tiene buena temperatura.
Si ustedes se preguntan a qué me refiero cuando digo la mezcla aire-combustible, que hace como una especie de soplete, si ustedes le ponen mucha relación de aire y poco combustible, se hace una explosión que tira una llama azul que hace que, bueno, se soplen las válvulas. Por eso hay que cuidar mucho la relación de aire combustible. Fíjense que ahí yo estoy presionando el acelerador y ahí puede acelerar sin ningún problema. Yo lo acelero hasta ahí nomás, más que eso 3000, 3500 vueltas y más así, girando en vacío, no lo voy a girar, no lo voy a acelerar mucho más, pero ahí aceleré sin ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es atrasar el distribuidor. Fíjense cómo caen las revoluciones. Vamos de vuelta. Ahí caen las revoluciones. Bien, el uso del combustible es el mismo, pero fíjense la diferencia. Ahora lo piso y cuesta más al motor acelerar. Tiene mucho menos reacción. Como que no llego más a las 3000 revoluciones, no, le cuesta muchísimo. Ustedes imagínense en ruta, esto es significativo, porque bueno, eso hace que no tenga salida del coche. Y fíjense que ahí se paró directamente, se paró el coche, se paró la marcha, me vuelvo a encender, pero se vuelve a parar. Y ahí voy a adelantar de nuevo un poco el distribuidor para ponerlo en un punto intermedio. Ahí está. Lo adelanté y lo atrasé de nuevo como para dejarlo bien. Ahí no sé qué estoy tocando ya. Medio que me estoy fijando a ver si está todo en orden. Y lo enciendo nuevamente. Ahí tiene menos revoluciones. Tiene mejor reacción. Es el segador climático que supone que se tiene que abrir y cerrar con la temperatura. Se abre cuando está bien caliente el motor, pero fíjense, cuando lo voy tocando se ralentiza. Cuando lo abro se acelera. Es porque entra más aire en el carburador y eso hace que se acelere. Ahí le atrasé el distribuidor y le abrí bien las mariposas del aire. Eso también, bueno, hace que funcione como corresponde, ¿verdad? De todas maneras son una serie de pruebas que estoy haciendo y que también le puede llegar a ser útil a ustedes. Bueno, no quise decir nada porque, bueno, quería que ustedes escucharan el motor, el sonido del motor. Porque ahí lo aceleré bastante como para que se escuchara con potencia. Esa era la idea del video, que se pueda escuchar bien el motor y más sin la conexión del caño de escape. Bueno, y ahí ya, eso sería con el caño de escape puesto.
le había puesto una junta entre medio del múltiple caño de escape para que no haga más ruido. Y bueno, y ese es el resultado, fíjense, de tener un sonido que aturde, porque la verdad que la cámara con que estoy filmando no toma bien los sonidos, porque el sonido es mucho más fuerte de lo que puede captar la cámara. Fíjense que ahora está mucho más serenito, lo único que se escucha son el sonido de algunas correas, de algunas poleas y por supuesto las explosiones. Y funciona como medio ahogado. Y ahora fíjense, le adelanto el distribuidor y ahí suena como corresponde, hace así bien. Ahora tiene todas las mangueras conectadas, así que funciona perfecto. De todas maneras ahí está bastante acelerado, pero bueno, esa era la idea. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó, para seguir disfrutando de mis videos. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.